Qué bueno es estar entre mujeres. Y bueno, y mujeres que representan... Y qué bueno que yo te he pegado aquí. Y no son... son profesionales que trabajan, que forman parte del equipo de la vicepresidenta de la República. Qué bueno tenerlas aquí. El gabinete social. Del gabinete Aunque social. tenemos como 3 gabinetes sociales. Pero qué bueno tenerlas aquí para enterarnos, para saber un poquito más de cerca sobre lo que están haciendo. Sabemos que tienen diversos proyectos, ese gabinete social. Díganos, pero que lo que más nos Suárez, interesa es, Rosa María, hablar del programa que acaban de lanzar. Sí, el programa de prevención del embarazo en adolescentes. Sí, pero debo decir antes que Rosa María Suárez Vargas es precisamente la directora técnica de las políticas sociales de la vicepresidencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Mitilia, Adalberto, y en nombre de ustedes, de todo el equipo que tienen años haciendo opinión pública y ayudándonos con estos temas que son sensibles para la población. Como bien indicas, en el día de hoy quisiéramos hacer énfasis de ese rol del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, coordina la Vicepresidencia de la República, en la articulación y coordinación de políticas públicas. Y en ese sentido y en ese rol, porque no solamente gestiona el programa de salida de pobreza, el PROSOLI, con las transferencias monetarias condicionadas y el acompañamiento socioeducativo, sino que también tiene ese otro brazo de articulación y coordinación de políticas. Y en ese sentido hemos estado este último año haciendo la evaluación del plan de reducción de embarazo en adolescentes y la formulación del nuevo plan. Ese ejercicio también del ciclo de la política, que implica que usted diseñe, implemente y evalúe la política. Entonces, en ese sentido, con una gran participación de distintas instancias de la sociedad, no solamente del ámbito gubernamental, sino también no gubernamental, de la academia, de los socios estratégicos que participan con nosotros, del Sistema de Naciones Unidas, hemos estado haciendo primero viendo qué hicimos bien del plan anterior, ¿verdad? Y segundo, cómo se ha movido la cadena de causalidad del embarazo en adolescentes en República Dominicana, cuáles son los nuevos factores que están determinando que todavía las niñas y los niños se estén embarazando tempranamente y cómo esto le impacta negativamente en sus condiciones de vida, cómo le tronca la capacidad de poder insertarse y permanecer donde es su ámbito natural, que es la escuela. Se están partiendo de un diagnóstico que revela, entre muchas otras cosas, que el problema persiste de hace mucho tiempo, pese a las políticas públicas y a la preocupación que ha tenido la sociedad frente a este tema. ¿Qué es lo que ha pasado, Rosa María o Gloria, con este problema? Sí. ¿Por qué no cede? ¿Por qué no nos reducimos, no avanzamos en este tema? Principalmente porque el embarazo en adolescentes es causa y consecuencia. Nosotros tenemos en la causalidad determinantes estructurales que aun cuando nuestro país se ha esforzado por reducir pobreza multidimensional, por hacer de la educación una educación universal, nosotros todavía tenemos rezagos y tenemos temas pendientes y tenemos algunos ámbitos de los determinantes de las desigualdades que no hemos podido abordar de manera integral. Y son precisamente esas determinantes, por ejemplo, vinculadas con lo que son determinantes culturales. El hecho de que las niñas adolescentes, por ejemplo, están visualizando en sus proyectos de vida un futuro posible orientado hacia la maternidad. Y la idea precisamente es poder modificar esos patrones para poder hacer posible que ellas deseen y programen sus embarazos con posterioridad. Pero desde el gabinete social, ¿cuál es el abordaje? Porque sabemos diferentes organizaciones tienen su diagnóstico sobre el embarazo de adolescentes. Desde hace años tenemos hasta el mapa de los embarazos en adolescentes, sabemos las provincias donde es mayor la prevalencia, etcétera, etcétera. Pero todos coinciden en que lo principal es la educación. Quisiéramos saber cuál es el abordaje, no el diagnóstico, sino el abordaje desde
la vicepresidencia de la República, que parecería como que están todos dispersos. No, Salud pública por su lado. Ese es un elemento muy importante. O sea, ese es un elemento que nosotros quisiéramos que quedara en el imaginario hoy. Estamos presentando un plan que la vicepresidencia de la República articula todas estas instancias y todas estas iniciativas. O sea, para que sea un único plan con un único instrumento de seguimiento, un cuadro de mando de indicadores que nos vayan diciendo periódicamente cómo esto ha ido evolucionando. No solamente si hemos hecho lo que planificamos, sino si el indicador se está moviendo. Como bien ha indicado, aquí hay un foco también innovador que nos los marca también los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuando dice que nadie se quede atrás. Lo que estamos diciendo que hay condiciones estructurales, hay bolsones, hay grupos específicos que requieren de una política diferenciada. Estamos diciendo las mujeres, fue un primer elemento aquí, o que hay un tema de cuidado importante, en el que hay una política pública que tiene que saldar ese tema. ¿Pero qué es saldar ese tema? Cuando nosotros estamos hablando de aumentar la cobertura del seguro de salud, estamos hablando de cerrar las brechas de cuidado de las mujeres, porque las mujeres son las que cuando hay un enfermo en la casa tiene que quedarse al cuidado de ese enfermo. Cuando estamos hablando de políticas de discapacidad, estamos exactamente hablando también del tema de embarazo en adolescentes, o cuando estamos hablando de políticas de primera infancia. Entonces, digamos que es esa mirada más grande, como decía un poco Gloria, la pobreza está detrás de esos determinantes. Es la causa y es también la consecuencia del embarazo en la adolescencia. Entonces, lo que vimos, ¿cuáles programas? O sea, dice en concreto, desde los programas dirigidos a la disminución de la pobreza, pero ya no la pobreza mirada desde el ingreso única y exclusivamente, sino la pobreza mirada en los factores estructurales, el hacinamiento. Hay que ver lo que es una niña con una toalla envuelta, la que tiene que salir al baño, que está afuera donde están los hombres jugando el dominó. Ella está expuesta, digamos, ella es vulnerable a la violación, ella es vulnerable al abuso. Entonces el hacinamiento es una causa fundamental del tema de la pobreza. Cuando se hablan de políticas de vivienda y para disminuir, estamos hablando de disminución de embarazo en adolescentes. Pero la política de vivienda, por ejemplo, del gobierno, y yo sé que ustedes no tienen ninguna la culpa de esto, no prioriza a los sectores de más bajos ingresos. La política del gobierno ha estado asociada a la construcción privada y a facilidades para el que puede comprar vivienda. Miren lo del Domingo Sabio, ahora, sacamos a la gente y la mandamos a otro lugar peor y sí, eso cuando hablamos solamente del mejoramiento físico de la vivienda, ¿verdad? Pero la vivienda, el acceso a agua potable, cuando usted habla de la política de acceso a agua potable y saneamiento, está hablando también de mejoras de las condiciones ambientales de la gente. Cuando usted le garantiza, por ejemplo, el ciclo, que es lo que hace desde la política pública, cuando usted le garantiza el ingreso a través de las transferencias, los incentivos a nivel primario para que los niños puedan permanecer en la escuela y las madres no tengan la necesidad de mandarlo a producir dinero para poder mantener el hogar, usted está haciendo una política pública que está incentivando a que esa familia pueda tener el ingreso suficiente y no exponer a estas niñas a la venta de flores que veíamos en los restaurantes, que hace tiempo que estamos viendo con menos frecuencia esa imagen. Entonces, digamos que es un conjunto de programas. Lo que cuidamos aquí es primero ver cuáles de esos programas realmente están atacando esta cadena de causalidad que estamos expresando aquí. Segundo, cuáles de ellos requieren una mayor escala, porque probablemente no estamos teniendo la suficiente inversión en estos programas como Bebé Piénsalo Bien, como Yo Decido Esperar, como todo el tema educativo, con la reestructura de la educación sexual, como el acceso a la planificación familiar. O sea, hay una cadena de causalidad que es la que produce el embarazo en adolescentes. Nosotros estamos observando cómo las niñas que después que terminan su jornada escolar asisten a los centros tecnológicos a capacitarse, haciendo uso de la tecnología, tienen una menor ocurrencia de embarazo en adolescentes, porque están ocupando su tiempo. ¿Cuáles son las metas? Pero ustedes han mencionado, por ejemplo, la educación sexual. Y precisamente, Bueno, de hecho, de acuerdo con toda esta problemática, el plan de reducción de embarazo en adolescentes se ancla en 4 ejes estratégicos, que es el de prevención, ¿verdad? Prevenir que el adolescente se embarace,
prevenir que el adolescente hombre embarace a la joven, ¿verdad? Poder actuar y articular todo lo que son las intervenciones de prevención. Para lo lograr que es- eso, Para lograr eso con educación integral en sexualidad, por Ok. ejemplo. El tema de la nueva incorporando masculinidad. El rol de las nuevas masculinidades, el rol del hombre en lo que tiene que ver en Pero los están embarazos ustedes adolescentes. coordinados con el Ministerio de Mira, Educación, los otros o tres sea, ejes. para las escuelas públicas. Bien, Eso, mira, eso. Rosa María los lo otros mencionó. tres ejes. Rosa María lo mencionaba muy bien al principio y es precisamente articulando todas las políticas públicas que en este momento desde los distintos ministerios se están Ese es un segundo eje, desarrollando. la No, articulación. eso es transversal a todo el plan. Ahora, ¿El dentro de segundo? los ejes, el primero prevención, el segundo es el eje de atención. La atención a todas aquellas adolescentes embarazadas o que son madres o padres adolescentes, con intervenciones desde el Estado a nivel de protección social, pero también para evitar segundos y terceros embarazos, ¿ya? Y el cuidado para sus recién nacidos cuando ya son madres. Luego el tercer eje es el de protección de niños, niñas y adolescentes. Rosa María mencionaba lo que es la vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes, que son principalmente una de las causas de embarazo en adolescentes, producto de violación sexual y de abuso sexual, uniones tempranas y matrimonios infantiles. El tercer eje se orienta principalmente a detectar de manera oportuna y a poder resarcir ese derecho vulnerado. Y el cuarto eje, que no por ser el último es el menos importante, es el eje de promoción de incidencia política. Un plan requiere una ¿Promoción? adecuada promoción de incidencia De la incidencia política. política. Incidencia política Sí, sí. a lo interno del plan, la gobernanza que requiere el plan Ujú. para poder articular con todas las instituciones todas estas intervenciones que están identificadas, que tienen objetivos, que tienen indicadores y metas propuestas de aquí al 2023, 2019-2023, que es el plan que está propuesto, pero además con una mirada de largo plazo. La meta, por al ejemplo, en cuanto a 2030. reducción del embarazo en adolescentes. Al 2023 lo que se plantea el plan es reducir en al menos 5 puntos porcentuales el porcentaje de Ya. adolescentes embarazados. Hay un tema, bueno, lo tratan en lo que tiene que ver con atención, que es altamente preocupante, son la mortalidad materna Exacto. y neonatales, que son asociadas con frecuencia al embarazo a temprana edad. Efectivamente. Lo que El pasó el bajo año pasado peso, fue la- terrible, ¿verdad? En términos de cómo crecieron los índices de mortalidad materna. La mortalidad materna se quedó casi igual, pero 197, Casi. eso es mucho. Pero como quiera, una de cada 5 muertes maternas es de madre Sí, adolescente. Y dentro de lo que son las muertes neonatales, los hijos de madre adolescente tienen más probabilidad de morir. tener bajo peso de nacimiento Y y de tener prematuridad. prematuridad. Y también la afectación de los cuidados neonatales de Sí, que, esa madre adolescente. protegiendo a las niñas, las adolescentes, evitamos También también estamos impactando en estos En la indicadores de reducción de salud mortalidad. que se nos ha hecho duro. Entonces el enfoque, grupos duros como personas indocumentadas, en el territorio, o sea que esto no es un tema de una mesa técnica del nivel central que no llega y realmente y se articula en el territorio, es un tema sensible. Nosotros hicimos para la formulación del plan, haciendo uso de teatros, para que los titulares, para que los propios jóvenes nos dijeran cómo perciben su realidad y qué cosas ellos están esperando que desde el Estado se haga para cambiar esto. Entonces eso fue bastante innovador en lo que fue la metodología utilizada. Y fuimos a Asua, y fuimos a Santiago, y fuimos al este. Entonces, digamos que desde los propios jóvenes comenzamos a observar cómo ellos miran la problemática, porque a veces técnicamente uno se sienta en los lugares a pensar y a describir y a creernos un cuento, cuando la realidad que ellos están viviendo es otra. Siempre ha sido muy Qué difícil. bueno que menciona Asua. Siempre, Sí, siempre es que es uno de los, lugares lugares donde que mayor... tiene más Exactamente. indicadores en más esta altos. sociedad es muy difícil siempre la concertación, aún dentro del propio gobierno. Cómo ponernos de acuerdo, cómo actuar en conjunto, cómo respetar. Mira, Entonces, este plan pretende ser rector de todas las políticas. Exactamente, pública. eso es lo importante. O sea, primero, cómo mirar que es un fenómeno multidimensional, que no es salud pública solo actuando, ni Ni es educación solo actuando, ni es mujer solo actuando, o sea, es todos juntos, generando sinergia entre una política y otra, porque aquí hay políticas que pueden quitar el esfuerzo que la otra está logrando. Entonces hay unos espacios conjuntos en los que debemos actuar, estandarizando los instrumentos de capacitación que se utilizan,
O sea, las metodologías que estamos promoviendo para la reducción, los programas que se están incentivando. Entonces, ese es un elemento muy importante, la agenda de la intersectorialidad. Tenemos que aprender a hacer políticas públicas conjuntas y tenemos que aprender, y para eso es la Comisión Nacional, que también le da una sostenibilidad en el tiempo, más allá de los cambios de los periodos del Estado. Está la vicepresidencia, está el Ministerio de Educación, está Salud Pública, está Cultura, está... ¿Pero tienen representantes esos organismos ahí? Tienen representantes. En la Comisión Nacional se procura siempre que sea el nivel ministerial y ellos tienen su representación en el Comité Técnico Interinstitucional que expresa y que utiliza su cuadro de mando, porque aquí se requiere mucho de herramientas para el seguimiento, porque al final el Estado tiene que rendir cuenta. Y no solamente rendir cuenta, no solamente rendir cuenta en el ámbito nacional, también rendimos cuenta en el ámbito internacional, porque cada vez que participamos en el sistema de Naciones Unidas y tenemos que presentar un informe de mortalidad materna. Hay que esconderse, ¿verdad? Tú no puedes decir exactamente lo mismo que tú presentaste el año anterior. Entonces, digamos, y otro elemento muy importante es esto que estamos haciendo hoy, colocando el plan en los hacedores de opinión, colocando el plan en las instancias de la sociedad que puedan hacer de agente de contraloría a propósito, de este proceso. Sí, de colocar este tema. Y bueno, sabemos, se dice que hay que observar dónde está el dinero. Y si un proyecto no cuenta con apoyo económico, pues se difumina, se desvanece. ¿Al cuarto? Entonces, bueno, sabemos que el Gabinete Social tiene un presupuesto multimillonario. Sí. Hiciera. Entonces la pregunta, tiene el de las transferencias, es, ¿cuánto, o sea, qué es lo que está asignado para este proyecto? Sí, realmente, primero, nosotros sabemos que la estructura, como bien tú dices, para que esto no sea discurso, tiene que expresarse en el presupuesto. Entonces, nosotros tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero tenemos el presupuesto plurianual, donde el plan de reducción de embarazo en adolescentes es uno de los 7 proyectos prioritarios. Entonces, ya está expresado en el proyecto prioritario. Con presupuesto lo que nosotros estamos haciendo es tipificando lo que cada una de estas instancias ejecuta, que están vinculados a el plan de reducción de embarazo en adolescentes. Eso es interesante porque yo no he leído el diagnóstico y lo voy a leer, se lo prometo, con mucho detenimiento, porque este es un tema que nos de concierne. interés alto para la sociedad. Pero lo que se presupuesta para temas como estos generalmente es poco. Y de los pocos que se presupuesta casi no se ejecuta. Es lo que hemos visto, por ejemplo, en salud pública, que yo le he dado seguimiento a ese tema. Esa es una de las debilidades. ¿Cómo lograr que haya la inversión adecuada? Por supuesto que sin un plan no sabemos en qué podamos. Sí, si uno quisiera ver el vaso medio lleno, uno dice, bueno, ya, por ejemplo, República Dominicana, que antes dependía de los organismos internacionales para la adquisición de los métodos de planificación familiar, lo hace ya a través del presupuesto nacional. Sí. Entonces, digamos, eso es un aspecto positivo, ¿verdad? Claro. Segundo, hay brechas, en toda parte, hay brechas todavía con relación al acceso. ¿Están disponibles? Bueno, o sea, si una chica que vive para las casas va al centro de salud local, encuentra anticonceptivos. Claro, los encuentra porque de hecho el Estado... ¿Y en la farmacia del pueblo están vendiendo? Sí, claro, de hecho una política, perdón, Rosa María, hay en el catálogo de prestaciones de medicamentos, está incorporado los métodos anticonceptivos. Y en este momento, ya desde el año pasado como política nacional, las farmacias del pueblo están incorporando dentro de su cartera de servicios métodos anticonceptivos a bajo costo. Pero además en las unidades de atención primaria y en los hospitales públicos se está ofertando lo que es la planificación familiar con métodos anticonceptivos disponibles para las jóvenes. Pero ¿tienen ustedes alguna alianza, por ejemplo, con Profamilia? Claro, es uno de los miembros del Comité Técnico Interinstitucional, una de las organizaciones no gubernamentales. Que va a aportar condones, según van a aportar no solo condones, van a aportar con toda la estrategia de trabajo que tiene Profamilia y la experiencia de participación. Pero eso no le gusta educación. Y de las clínicas. Pero acuérdese que no es solamente que tengan el producto en sus manos. Lo importante de esto es esa visión, ese ecosistema más integral, porque puede haber el método,
pero si la facultativa, la enfermera que está ahí, prioriza al joven y le entrega el preservativo al joven, pero cuando ve la chica lo que le dice, ¿en qué que tú estás? ¿Que tú me estás pidiendo qué? Entonces hay que trabajar hay que trabajar esos patrones mentales de ese personal de salud que tiene ese trato diferenciado todavía entre las niñas y los niños. Entonces digamos que es como trabajar esto de manera integral, cómo trabajar con estos jóvenes para que tengan un proyecto de vida más allá de casarse con una persona que le lleva 5 o 10 años de edad, que eso es lo que hemos estado evidenciando según las investigaciones de UNICEF y del gobierno dominicano que se está presentando todavía en nuestro país. Sí. Entonces, como ustedes ven, hay que trabajar todas las causas con una política diferenciada para poder atacar. No hemos tenido tiempo de ver este diagnóstico que han hecho desde la Vicepresidencia de la República, pero ¿qué pueden adelantar? ¿Cuáles son las edades en que nuestras niñas se están embarazando? Bueno, principalmente el número de mayor edad es entre los 16 y 17 años, pero cada vez haciéndose más temprano el inicio del embarazo en adolescentes. ¿Qué tan temprano? Bueno, hasta los 15 años. Eso implica un embarazo a los 14, desde los 14. La data indica que entre los 14 y los 17 se da el mayor número de embarazos y es ahí que nosotros tenemos que estar trabajando y ya que actuar antes para prevenir que a los 14 años la joven se embarace. Y entonces, como si tú lo miras diferenciado en el ámbito rural y el ámbito urbano, tú te encuentras que ese número es mucho mayor en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Claro. Si tú lo miras por el nivel educativo de estas jóvenes, tú te encuentras Entre que la más que bajo tiene el más, nivel, es más bajo menos nivel educativo, educada. más Más alto. embarazo en adolescente. Si tú lo miras De por pobreza. quintil de pobreza, Son las más tú te pobres. das cuenta que las más pobres tienen un 50, que la más rica un 8.9. O sea, esto hay que mirarlo con pinza, hay Claro. que hacer esa diferenciación, porque eso poco a poco es lo que nos va llevando a poder clarificar mejor el problema para que las intervenciones sean más específicas, porque tendríamos entonces que estar hablando de territorios, porque estamos hablando de esa diferenciación, estamos hablando de escolaridad y permanencia de la escolaridad, no solamente el nivel básico, sino también el nivel superior, y estamos hablando también de política, por ejemplo, si uno quiere discriminar un poco más, en migrantes y en discapacitados encontramos una mayor vulnerabilidad. Claro, Hay por una razones mirada obvias, de ¿verdad? que el Porque cuando discapacitado hablamos es de migrantes, asexual. Sí. Entonces, Sí. ese es un tema de derecho, un tema importante que introduce Sí, no ese quisiera, enfoque de sí, derecho. que el tiempo se terminara sin saber cuál es su sentir, cuál es la experiencia del Gabinete Social, cuál es la experiencia de la Vicepresidencia con el Ministerio de Educación. Hemos estado clamando por una educación sexual específica, oportuna, eficaz, pero lo que hemos estado viendo es que desde el Ministerio de Educación lo que se hace en acuerdo es con las iglesias. Mira, en el ejercicio que Y se hizo- supone que esto no es un asunto de iglesias. Sí, en el ejercicio que se hizo para formular el plan de reducción de embarazo en adolescentes, el Ministerio de Educación mostró el inmenso trabajo que está desarrollando en los últimos años. Sus técnicos, con apoyo además de proyectos internacionales y desde la misma vicepresidencia, han estado trabajando, y desde Presidencia de la República también, con todo lo que son las guías de incorporación de educación integral en sexualidad. No solo para los estudiantes de los distintos niveles, desde preescolar, escolar a la enseñanza media, sino que también con la comunidad educativa, con la capacitación al personal docente para que pueda dar una educación integral en sexualidad y el Y los trabajo con padres. los padres y madres y las comunidades para poder incorporar esa educación integral en sexualidad también a toda la comunidad para poder acompañar de manera conjunta lo que es este programa Incorporación en el Currículum Educativo y que ya está prácticamente para dar el inicio en esta nueva etapa. Se nos ha con el acabado el plan. tiempo, Ay, Dios mío, lamentablemente. el tiempo es corto aquí. Fue muy interesante, Sí, sí. es muy Muchísimas interesante hablar con gracias por la ustedes, invitación. Sí. pero queda abierto el programa para que lo usen. Sí, sí. Nosotros fue que lo invitamos a ustedes. Sí. Cuando vimos Muy bien. el acto que se hizo, nos pareció sumamente interesante, un esfuerzo No, y muy agradecemos positivo. infinitamente. Pero ustedes, este programa está abierto a canalizar inquietudes Sí. y además llegar a la población a través de él con cualquier programa y sobre todo cuando son programas
muy positivo como este. Y a ustedes también, mil gracias por acompañarnos, porque de esta manera llegamos al final de esta entrega de 1+1. Mañana desde las 6, estaremos aquí de nuevo, de las 6 de la mañana, con otro programa similar. Bueno, y felicitaciones por el abordaje que están haciendo, por el trabajo. Muchas gracias.